Amigos queridos del programa Biblia 360, sean todos muy bienvenidos. Quien te saluda, tu amigo Noé Álvarez, también te agradece el haber decidido estar nuevamente con nosotros. Con ustedes el pastor Homero Salazar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda el pastor Homero Salazar. Un privilegio nuevamente estar con ustedes y en esta oportunidad es para continuar con nuestra serie Cristianismo. Ese es el título que le hemos dado a nuestra serie de estudios durante este mes. Quiero recordarles los 5 puntos que estamos profundizando. Ya la semana pasada aclaramos el primero, que el cristianismo se encarna en una persona. El punto número 2 lo estudiaremos hoy, que el cristianismo se realiza en un acto redentor, la cruz. Estudiaremos más adelante el punto número 3, que el cristianismo se expresa teóricamente en una doctrina, la Biblia. El punto número 4, que el cristianismo se hace práctico en una moral, refiriéndonos al discipulado. Y el último tema que estudiaremos de esta serie es el cristianismo se consuma en una adoración, nuestro culto de adoración a Dios. Así que vamos a continuar hoy con el punto número 2. El cristianismo se realiza en un acto redentor, la cruz. Y voy a usar un texto que ustedes posiblemente han escuchado muchas veces y es muy conocido por los cristianos. Romanos, el capítulo 1, los versos 16 y 17. Esto lo escribe el apóstol San Pablo y este texto que vamos a leer es muy profundo. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En este texto nosotros podemos contemplar muchas cosas y muy profundas. Tratando de transliterarlo un poco, este texto podría estar diciéndonos de esta manera: porque no me avergüenzo de las buenas nuevas o del plan de salvación, porque es dinamita de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que confía, que acepta ese acto salvífico, esa buena noticia. Y aquí incluye al judío primeramente y también al griego. O sea, todos los seres humanos, ya sea Israel o todos los seres humanos, tienen la posibilidad de encontrar en esa buena noticia la salvación, en ese acto redentor, la salvación, en ese hecho histórico, salvífico, la salvación, en esa persona que es Cristo Jesús, del cual ya hablamos en el primer tema. Porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, la justicia, o sea, la acción salvadora de Dios, se revela por fe y para fe. Debemos confiar en esa buena noticia y debemos vivir en esa buena noticia. Como está escrito, dice: mas el justo por la fe en esa buena noticia de ese acto redentor, de esa liberación a la que nosotros hemos sido invitados a través de un pago grandísimo que se hizo para liberarnos,
lo que sería redención, es ser liberado mediante el pago de un rescate, mediante ese acto maravilloso. ¿A qué acto estamos nosotros haciendo alusión? Estamos haciendo alusión justamente a la muerte redentora, la muerte que ha pagado, el precio que se pagó ya para que nuestra salvación sea completamente por fe, gratuita, por fe y para fe. Hablaremos un poquito de esto. ¿Por qué? Porque el cristianismo se realiza en un acto redentor. El cristianismo no es solamente una persona, es también un hecho. Hay en la historia, entre Génesis y Apocalipsis, en el centro de esta historia, hay un hecho, hay un acto redentor. Hay una muerte redentora. Alguien está pagando el precio de la salvación del ser humano. Ningún hombre natural humano puede pagar ese precio por otro hombre. Este acto redentor viene de arriba, viene del cielo, está planificado. El Padre planificó este acto redentor. Jesucristo ejecutó este acto redentor en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo nos convence para que confiemos en que este acto salvífico, esta acción salvadora, ha sido en beneficio de todos nosotros. Dios ha pagado un precio alto por toda la humanidad. En ese acto redentor se realiza el cristianismo. Dios ha pagado un precio alto por esta raza humana. Ahora, el precio se pagó, pero sentirte redimido o sentirse redimido, solamente esa vivencia la tienen aquellos que confían, que aceptan esta buena noticia de que hubo un acto redentor, hubo un Dios que se hizo hombre, hubo un Dios que se humanó, que vino a nuestra arena a pagar el precio que no hay ser humano que pueda pagar. El precio de nuestra redención, el precio de volver otra vez a ser hijos e hijas de Dios por creación y por redención. Por lo tanto, entonces, si el cristianismo no es solamente una persona, sino también un hecho, un acto, por lo tanto, el cristianismo es una historia, la historia de la acción divina en el seno de la humanidad. Dios se hizo hombre para salvar al hombre. En el fondo, entonces, el cristianismo no es un libro, aunque tenga un libro como base y sostén. Es un hecho y un hecho realmente moral. El cristianismo, entonces, nos explica a nosotros que ese acto redentor, esa acción salvífica, fue en beneficio de la raza humana. Fue para el perdón y la redención de la raza humana. Pero no todos disfrutan de esa redención y ese perdón. Aunque fue mundial el impacto de esa acción salvadora, los únicos que pueden sentirse redimidos y por ende perdonados son aquellos que aceptan ese acto salvífico, ese hecho histórico de la redención divina, cuando el Hijo del Hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo para que todo, a morir en la cruz del Calvario, a morir por la raza humana, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El cristianismo, entonces, es un acto temporal histórico de salvación. Como consecuencia, es un hecho histórico, pero un hecho que tiene contenido eterno, absoluto, salvífico. Alabado sea el nombre de Dios por esto. La Biblia nos cuenta la historia de esa redención.
la Biblia nos habla de Cristo, nuestro Redentor. El cristianismo entonces, según sus propios documentos y según la confesión de toda la iglesia cristiana, viene a ser entonces no una religión más, sino que es la religión. Se basa en la redención, ¿ya? Y por esa redención, que es, en otras palabras, la liberación de alguien que ha pagado en nuestro lugar para liberarnos, y el ponernos en el religar, en la relación personal con ese maravilloso ser llamado Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Es como nosotros podemos decir que el cristianismo no es una religión, es la religión, porque es el único que puede explicar el religare, el volvernos a ligar. Y es a través de ese acto maravilloso en el que Cristo se constituye en el sumo puente, en el máximo puente, en el sumo pontífice. Dios quería revelarse a nosotros, queridos amigos, y manifestarse a nosotros como un Dios de amor. Y Él hizo eso posible. Solamente había una forma de hacerlo. Solamente había una manera como Dios podía revelarse a nosotros después de nuestra caída. Y era justamente en calidad de redentor, de alguien que podía venir a pagar el precio que ningún humano podía pagar, el precio de nuestra salvación. Por lo tanto, si estamos perdidos, si necesitamos una salvación, la salvación supone un Salvador, un objeto de esa salvación. Y ese objeto de la salvación nuestra fue Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Así lo explica la Biblia, así lo mencionan los pasajes bíblicos, así el apóstol San Pablo lo desarrolla una y otra vez. Por eso él repite: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia, la acción salvadora de Dios, la redención de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El que cree en él vive por la fe. Por eso les dije, desde los primeros relatos del Génesis hasta las postreras visiones del Apocalipsis, sobre todo en el centro mismo entre estos dos libros, el que abre la historia de la redención y el que la cierra, está la cruz de Cristo como un acto, como un hecho. La Biblia nos presenta la historia de esa salvación y se concentra la Biblia en esa única historia. Toda otra historia le es indiferente o no entra en la suya, y si entra cualquier otra historia, lo hace únicamente a título complementario, porque en la Biblia la historia principal es la historia de la redención, de la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, la Biblia es un documento importante de esa historia. Y es por eso, ya que hoy desarrollamos nuestro segundo tema, de que el cristianismo se realiza en un acto redentor, la semana que viene estudiaremos entonces cómo se expresa el cristianismo. El cristianismo se expresa en una doctrina, y esa doctrina está escrita en la santa y divina palabra de Dios, la Santa Biblia. Y allí es donde nosotros vamos a encontrar las explicaciones. Vamos a profundizar ese tercer punto la semana que viene. Por hoy quisimos afianzar la idea clara de que el cristianismo se realiza en un acto redentor, la cruz. Cristo, el Señor, el que vino a nuestra arena. La única forma en que Dios podía ponerse
en contacto con la raza humana para mostrar su amor era en calidad de redentor. Él nos liberó. Él pagó el precio que nadie podía pagar por la salvación de la raza humana. Solamente pueden sentirse redimidos aquellos que aceptan ese acto redentor. Me pregunto, ¿y tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Vamos, Dios toca la puerta de tu corazón. Ábrele a Cristo, déjalo entrar y déjalo ser el Señor, el dueño de tu vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.